Hola chicos, ¿cómo están? Buen día. Importante saludarlos en este lunes. Vamos a comenzar a trabajar, la maestra Estefanía y ustedes, desde luego chicos, con el tema de hoy ya vamos a dar inicio. Estamos trabajando con el proceso comunicativo. La sesión pasada ustedes tuvieron la oportunidad de elaborar una serie de preguntas y dar sus respuestas a modo de diagnóstico para identificar conceptos primarios. Es importante señalar que los vamos a ir abordando a raíz y a lo largo del curso. Entonces, chicos, vamos a comenzar con esta temática. El día de hoy es importante señalar que este tema es clave porque es la raíz de las ciencias de la comunicación, es la raíz del entendimiento de los temas futuros. Entonces es clave y muy importante empezar a trabajar en ello. Es necesario, chicos, señalar que la comunicación, de pronto los seres humanos creemos que es un proceso que ha existido de la misma manera desde el origen de los tiempos. No, muchachos, es fundamental señalar que la comunicación es un fenómeno cambiante. Significa que se transforma, evoluciona, se modifica según las necesidades del ser humano. La manera en la que nos comunicamos en la actualidad no es la misma en la que se comunicaban nuestros padres cuando ellos tenían 7 años o nuestros abuelos. Por eso es necesario, chicos, entender que la comunicación surge transformaciones que son importantes, que siempre se mencionen y desde luego se aborden. Vamos a empezar revisando el concepto de comunicación y lo leemos tal cual. Fenómeno en el que intervienen dos o más personas quienes manifiestan ideas, sentimientos, emociones, etc. La comunicación, justamente chicos, la clave está en reconocerlo como un fenómeno, es decir, una situación que tiene la posibilidad de presentarse todo el tiempo, en cada circunstancia o situación, y muy importante, la posibilidad de cambiar. Repito, la comunicación no se presenta nunca de la misma manera ni con las mismas características. Es un fenómeno natural y orgánico, es decir, que el ser humano está hecho y diseñado para lograr ejecutarlo. No importa el contexto en el que te desarrolles, el lugar en donde estés, las posibilidades que poseas o, en su defecto, el entorno en el cual te veas envuelto. La comunicación siempre podrá ser desarrollada por el ser humano, porque es una de las características naturales con las cuales nacemos. Por consiguiente, es un proceso que se desarrolla y cambia según evoluciona también la persona. Entendiendo qué es entonces la comunicación, podemos revisar qué es el proceso comunicativo. Y tenemos una definición que es muy importante. Dice que es aquel que ocurre entre una persona que envía o transmite un mensaje y aquella que lo recibe. Este mensaje puede ser oral o escrito, o una combinación de ambos. Después de todo, el ser humano estamos acostumbrados a acompañar nuestra comunicación con múltiples elementos. Este proceso comunicativo siempre debe ser ejecutado por un individuo y debe ser recibido por alguien más. A continuación, los elementos que conforman a dicho proceso, con una breve explicación cada uno. El emisor es la persona que envía un mensaje, es decir, comienza el proceso, intentando transmitir cierta información con un propósito particular. El mensaje es el contenido que busco transmitir y dar a conocer como emisor. Busco que este mensaje sea claro, efectivo y que como tal genere una respuesta. Pero, ¿quién recibe dicho mensaje? Simple, el receptor. El receptor se encarga de recibir esta información, de decodificarla, es decir, descifrarla y generar una respuesta. Solamente de esta manera es como se logra establecer un proceso comunicativo. No obstante, hay tres elementos que siempre tienen que considerarse. El primero es el código, es decir, el lenguaje o el conjunto de signos en los cuales está escrito, diseñado o elaborado dicho mensaje. Para nosotros en México, nuestro código es el idioma español y tiene que ser de conocimiento tanto de emisor como de receptor. De otra manera no se entenderían. Este mensaje de la misma manera es enviado por un canal. Los canales se clasifican en dos tipos.
naturales, que son los 5 sentidos, y físicos o artificiales, que son aquellos creados por el hombre. Por ejemplo, la televisión, las redes sociales, el Internet. Importante, los canales naturales, todos nacemos con ellos, es decir, los 5 sentidos, y los físicos son desarrollados a partir de la creatividad del ser humano. El contexto, por consiguiente, es el elemento que rodea a todo el proceso. Incluye el nivel cultural, el entorno, el nivel que tienes de comprensión de la información, la capacidad de recepción de la misma, etc. El contexto es clave porque es una atmósfera que logra rodear a todo el proceso comunicativo. De alguna manera lo engloba. A continuación tenemos un breve diagrama donde presentamos de manera muy gráfica estos elementos. El emisor, en este caso, envía el mensaje. El receptor lo recibe. ¿Pero qué recibe el receptor? El mensaje, desde luego. El mensaje deberá ser escrito con un código común, en este caso el español. Es enviado a través de un canal físico o natural y es englobado por un contexto. Todos estos elementos son claves para entender cómo funcionan las ciencias de la comunicación y el impacto que generan y tienen en la actualidad. Recordemos y repito, el ser humano no se comunica de la misma manera. Por consiguiente, busca cómo transformar su comunicación, haciéndola sumamente efectiva y prioritaria.